conferencia que dio el cardenal Omeya sobre la parroquia misionera, tal y como aparece o se diseña de alguna manera en el Evangelii Gaudium. Después también, escuchando al profesor Gabriel Ricci, la parroquia lugar de comunión eclesial. Yo creo que sin entender esto no es fácil diseñar la parroquia, y lo que supone esa comunión con la incorporación de todos los que componemos la Iglesia, ¿no? Y después también la ponencia del profesor Juan Carlos Carvajal, como la de ayer de José Luis Segovia, ¿no? La palabra, que interpela e introduce en el misterio de la fe, o la de Manuel López Corps sobre la celebración, y ayer la de la caridad. A mí me parece que ha sido todo un itinerario. Yo no pude estar, pero me han dicho, me han hablado y me han contado de las experiencias, que ha sido muy interesante, las experiencias de parroquias misioneras, y porque sabéis, no pude estar porque estaba con los religiosos reunido, y a mí me toca ahora decir, yo he estado intentando escuchar atentamente todo lo que aquí se ha dicho, y por tanto, aunque yo tenía elaboradas algunas cosas, me parece que sí que me ha ayudado a hacer algunas observaciones que me parece que son importantes y que yo voy a intentar de deciros en estos momentos. Sí, lo primero, deciros que todos estamos hablando de evangelización. Todos hablamos y citamos al Papa Francisco. Pero no sé si todos entendemos lo mismo que es evangelizar, o lo que es la evangelización, y si incorporamos de verdad lo que supone lo que el Papa Francisco nos está diciendo que hagamos. Yo os voy a poner así de entrada una metáfora. La metáfora de las personas del espejo y la metáfora de las personas de ventana. Hay dos clases de personas, las del espejo y las de la ventana. Y estas aparecen en muchos lugares, tanto religiosos como seculares, es decir, no solamente en la vida política, también hay de espejo y de ventana. Las personas de espejo miran al cristal y solo se ven ellas mismas. Por el contrario, las personas de ventana pueden mirar a través del cristal, pero ven a los demás. Las personas que evangelizan son cristianos que ven mucho más allá de sus comunidades parroquiales y comparten con entusiasmo, por este entusiasmo, en la parroquia, animándolos a unirse, a salir de ellos mismos. Ellos perciben las necesidades del mundo y hacen hueco en sus vidas para proveer a los demás. Es decir, recuerdo una editorial de un periódico que decía así, y de ahí he cogido esta metáfora: nos hemos convertido en personas del espejo. Personas de espejo que quieren que todos se parezcan a nosotros, que piensen como nosotros, que actúen como nosotros, que voten como nosotros. Y la Iglesia a veces corre el mismo peligro al hacer estas cosas, ¿no? Eso de la comunión nos es difícil de entender. Creo que lo que el Papa Francisco está haciéndonos es ayudarnos a convertirnos en personas de ventana, que miran a través de la ventana hacia un mundo mucho más amplio. Creo que las parroquias evangelizan si están centradas de verdad en la misión.
Para que una parroquia se convierta en una parroquia evangelizadora, las personas que llaman a esta parroquia su hogar espiritual puede que tengan que darle un nuevo marco en su comprensión de para qué sirve una parroquia. Creo que esto es esencial. Fomentar la renovación en la parroquia requiere modificar, por tanto, la cultura nuestra, la eclesiología, es decir, asumir de verdad la eclesiología del Concilio Vaticano II, que, fijaos, han pasado muchos años, pero hicimos el concilio y en la estantería sí que tenemos los decretos, perdón, las constituciones, tenemos todos los escritos. Pero a ver, ¿qué es lo que ha hecho el Papa Francisco? Sacar de la estantería el concilio y decir, bueno, vamos a ponerlo, han pasado muchos años, vamos a volver a ello, ¿no? Por eso, la parroquia requiere modificar la cultura y también en su estructura organizativa. Y cuando hablo de cultura me refiero a la mentalidad, a los valores, a las normas, a los hábitos. Cuando hablamos de estructura me refiero al marco en que se realiza el trabajo, en el que se transmite el flujo de información y en el que se coordinan las funciones y las responsabilidades. La gente de la parroquia tiene que pasar de ser personas de espejo a convertirse en personas de ventana. Y la estructura de la parroquia tiene que pasar del mantenimiento a la misión. Bien, yo desde aquí me voy a mover y os he dado el esquema. No tengáis miedo, que no os voy a dar mucho rollo, sino que enseguida termino. Os voy a dar lo que a mí me parece que son elementos de una renovación parroquial. En esta primera parte yo os voy a remitir, voy a enumerar solamente, os voy a remitir a que saquemos el concilio, le pongamos encima de la mesa y le volvamos a leer otra vez. Primero, diseño de la parroquia desde la eclesiología del Concilio Vaticano II. Es verdad que la parroquia no es la iglesia. La parroquia está dentro de un contexto de una iglesia particular en la que estamos muchas parroquias. Pero lo que sí es verdad es que la parroquia tiene que expresar que Cristo es luz de todos los pueblos y que desea iluminar a los hombres con la luz de Cristo, que resplandezca en el rostro de la iglesia, de esa porción del pueblo de Dios, resplandezca nuestro Señor y que anuncie el Evangelio. Por eso, esta situación, esta época nuestra, a la iglesia le resulta urgente salir a anunciar este Evangelio. Y por tanto, las parroquias, es decir, tienen que volver a verse o a descubrir el misterio de lo que es la iglesia y de lo que somos cada uno de nosotros en esa porción. Y tiene que volver a descubrir, sacando el concilio y leyendo la Evangelio, las diversas imágenes de la iglesia que aparecen en la Constitución del Evangelio. La puerta única, el único necesario que es Cristo, es campo de Dios lo que se nos ha entregado. Es una construcción de Dios, no lo hacemos con nuestras fuerzas. El Señor tiene que ser piedra fundamental. Y después, el diseño de una parroquia no solamente tiene que ver, tenemos que ver cómo se nos manifiesta el misterio de la Iglesia, sino cómo entra el pueblo de Dios entero en el dinamismo de la parroquia. En general, nuestras parroquias son muy clericales. Si falta el cura no se va a hacer nada. Nada. Si os habéis dado cuenta, uno de los fracasos de las unidades pastorales a las cuales se refería hace un momento
en la conferencia que se nos ha dado anteriormente, y que a mí me ha parecido que es interesantísimo poder descubrir pues estos aspectos que Juan Luis nos ha referido. Pues yo tengo la experiencia de haber hecho unidades pastorales empecé siendo obispo en Orense. ¿Por qué fracasaba? Porque claro, la incorporación del pueblo de Dios no estaba hecha, ni se hacía, ni había. Pues se convertían a veces en que un pobre cura tenía pues 2 parroquias o 3 y de repente tenía 17. Y se ahogaba y no daba abasto y tal, porque la incorporación, hay que hacer todo un proceso también de dar responsabilidades a todo el pueblo de Dios. Sobre todo en las zonas rurales, donde a lo mejor la presencia de religiosos era menor, pero sí a los laicos. Por tanto, el pueblo de Dios, el diseño de la parroquia desde la eclesiología del Concilio Vaticano II requiere contemplar el misterio de la Iglesia, ver cómo lo podemos hacer verdad, ver las imágenes de la Iglesia que aparecen en el Concilio Vaticano II y que tienen que ser desarrolladas ahí, y ver que es el pueblo de Dios entero el que tiene que ser protagonista e intérprete de la vida de esa comunidad parroquial. Fijaos que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdote ministerial o jerárquico están ordenados uno al otro. Ambos participan del único sacerdocio de Cristo. Es verdad que la diferencia es esencial y el solo de grado, es verdad, pero tienen que participar en la construcción de la parroquia. Y una parroquia en la que todo está dirigido por el sacerdote o los sacerdotes, y no se incorporan a los laicos, o solo incorporan a los laicos que yo manejo y que me dan la razón, desde el Consejo de Pastoral o el Consejo Económico, por estos 4 que yo sigo manejando ya. Hay Consejo Económico, es una mentira. No hay Consejo Económico, no es una realidad, no es una participación de verdad, y así sucesivamente, ¿no? Las circunstancias de nuestra época exigen, lo decía el Concilio Vaticano II ya, y nos lo está diciendo el Papa Francisco también, exigen un examen detallado, un examen hondo de cómo estamos trabajando, de cómo estamos viviendo esa participación de todos los cristianos. Porque es verdad que la gran vocación de la Iglesia, la vocación universal de la Iglesia, nos lo dice el Concilio, es vocación a la santidad. Jesús es modelo de perfección y la santidad en los diversos estados de los que somos y formamos parte de la Iglesia. Por tanto, termino para no daros la lata, pero a mí me parece que es importantísimo leerla. Yo sé que la parroquia no expresa todo lo que es la Iglesia, ¿no? Tenemos que verla también, verla desde la Iglesia local, desde la Iglesia diocesana, ¿no? Desde el obispo también, que tiene una misión especial dentro de toda la comunidad. Pero me parece que es muy importante que diseñemos la parroquia teniendo en cuenta la eclesiología del Concilio Vaticano II y que volvamos a leer Lumen Gentium. Yo ya sé que ahí no se puede dar, pero ahí tenemos, donde además descubrimos la importancia también que tiene el obispo en esa parroquia. Segundo, hagamos también un diseño misionero de la parroquia. ¿Quién nos da ese diseño misionero? Volvemos a coger el concilio y leamos la Constitución Gaudium et Spes. Volvamos a leerla y todos los comentarios que después han venido. Porque Evangelio Iniciandio o Evangelio Gaudium no lo podemos leer al margen de esta Constitución. Es una explicación, y todos los sínodos últimos que se han hecho, todos los sínodos que se han hecho en la Iglesia, desde el primer sínodo que se hizo con Pablo VI hasta hoy,
responde en hacer verdad esta Iglesia que es misionera. La Constitución pastoral sobre la Iglesia. Ver la condición del hombre en el mundo de hoy. Qué bonito es ver, sí, porque el Papa Francisco está hablando de que no estamos estamos en una época nueva, ¿no? Unos cambios, ¿no? Es una época nueva en la que estamos. Pero el Concilio Vaticano II comienza diciendo la humanidad se encuentra hoy en un nuevo periodo de su historia, con cambios profundos y rápidos, que se extienden progresivamente sobre todo el universo. Cambios profundos, sociales, psicológicos, morales. Fijaos que esto se decía el Concilio Vaticano II, no es de ahora. Desequilibrios en el mundo actual. Por eso, el diseño le tenemos que hacer desde ahí. Fijaos lo que significa todo el capítulo de la Iglesia, de la Gaudium et Spes, sobre, que me parece que es importante, cuando habla de la comunidad humana. ¿Cómo estamos? De la actividad humana en el mundo, de la función de la Iglesia en el mundo, y problemas urgentes que aparecen allí, problemas urgentes. La dignidad del matrimonio, de la familia, el progreso de la cultura, la vida económica y social, cuando el Papa dice que el dinero está para servir, no está para otras cosas, el Papa actual, pero que ya se nos decía de otra manera. El trabajo, las condiciones del trabajo, la participación en las empresas, la organización de las mismas, la vida de la comunidad política. Bueno, o sea, el diseño de una parroquia tiene que ser misionera, tiene que entrar en las realidades del mundo, en todo lo que tenemos ahí, en el mundo. Y si no responde, porque la parroquia es un territorio, es cierto, pero tiene que reflejar y tienen que vivir así los cristianos, o reflejar lo que la Iglesia tiene que hacer y buscar los caminos para acercarnos. Y en tercer lugar, el diseño para revitalizar la parroquia y no perder su identidad eclesial es, por una parte, dejarnos dirigir y construir por la palabra de Dios. De ahí la importancia que tiene la Constitución de Iberbum y la importancia que tiene también la Constitución Sacrosanctum Concilio, que es celebrar la fe, de la cual aquí se nos ha hablado tanto Juan Carlos Carvajal como después Manuel, el profesor. Es decir, creo que ha sido muy importante. Por tanto, fijaos, tengamos presente, cuando hagamos esto, volvemos otra vez a recrear lo que es esa visión de Iglesia. Es verdad que se tiene que dar, y nos remitirá, la parroquia no puede vivir al margen de otras parroquias, no puede vivir al margen de lo que está sucediendo en la diócesis, de las líneas que se están poniendo. Hablo de la eclesiología del Vaticano II, que para nosotros es fundamental al leer la parroquia. Los acontecimientos diocesanos no son secundarios. Una cosa que se le ocurre a ese pobre hombre que no tiene otra cosa que hacer y se acuesta tarde, eso lo digo por mí, pues entonces piensa un poco más y nos lía y cada día un papel nuevo. ¿No? Y aún me supuesto que no es así. Por tanto, y la Iglesia esa en salida al mundo, tal como nos diseña el Concilio en Gaudium et Spes, pero una Iglesia que tiene la centralidad, que la palabra del Señor es la que nos dirige. De ahí la importancia que ha tenido para nosotros estos años del plan de pastoral con el tema de introducir como elemento de trabajo la lección divina. El trabajo, esto no ha sido una ocurrencia así de repente, sino que pertenece al camino que tiene que seguir la Iglesia, el camino de diseñarse y de
de dejarse hacer y dirigir y construir por la palabra de Dios, y el camino de la centralidad de Cristo en la vida de la Iglesia. Bien, pero eso yo lo dejo ahí. Y ahora sí que quisiera deciros algo que me parece que es, después de esos diseños, deciros esto. Hay dos categorías pastorales que surgen de la misma originalidad del Evangelio. A una de ellas se ha referido Juan Luis antes. Dos categorías pastorales: la cercanía y el encuentro. Esto es esencial. Estas categorías son esenciales en nuestra vida. Hay pastorales planteadas con tal dosis de distancia que son incapaces de lograr el encuentro. Encuentro con Jesucristo, encuentro con los hermanos. Este tipo de pastorales además pueden prometer una dimensión de proselitismo, pero nunca llegan a lograr ni inserción eclesial ni pertenencia eclesial. Por eso son pastorales lejanas, disciplinarias, privilegian los principios, las conductas, los procedimientos organizativos. Pero fijaos, estas categorías son esenciales. La cercanía y el encuentro. Estas categorías pastorales, sin ellas no tendremos una parroquia, o no tendremos unos elementos, como se titula mi ponencia, esos elementos que son necesarios para la relación de la parroquia. Categorías esenciales: encuentro y cercanía. En segundo lugar, os hablaba de que la renovación parroquial se tiene que hacer desde un lugar que no ha sido casualidad. El Papa Francisco no se le ocurrió por casualidad, de bueno, año de la misericordia, vamos a montar otro lío. No. Es que el encuentro y la cercanía, estas categorías, solo se pueden hacer verdad desde la misericordia. La renovación parroquial y la renovación de la Iglesia hay que hacerla desde donde vivió el mismo Jesucristo nuestro Señor y paseó por este mundo de esta manera. La misericordia tiene que ser eje fundamental para la reforma de la Iglesia. El jubileo de la misericordia, que nos sorprende, o nos sorprendió el Papa Francisco con él, no puede ser considerado como una improvisación piadosa o espiritualista del Papa. Fue un año de gracia, de intensidad espiritual, marcado por uno de los ejes fundamentales para poder hacer esto que os decía antes, vivir esas categorías desde las cuales se puede realizar la evangelización, la cercanía y el encuentro. Es notable que al día siguiente de la elección del Papa Francisco, en la Eucaristía con los cardenales que lo habían elegido, el tema de la misericordia tuviera un puesto relevante en su homilía. Resumía el mensaje de Jesús, el Papa, diciendo: es la misericordia. Este es el mensaje de Jesús. Y continúa con una atrayente sencillez. Para mí, y lo digo con humildad, decía el Papa, es el mensaje más fuerte del Señor, la misericordia. No es fácil a veces encomendarse a la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque esto es un abismo incomprensible. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El lenguaje directo, de ternura, a que nos tiene acostumbrados el Papa Francisco, pues a veces choca, ¿no? Él se olvida, abraza, pero es que es lo que hizo el Señor. El Señor nunca se cansó de perdonar. Jamás nosotros nos cansemos, decía el Papa, de pedirle perdón y de perdonar. Por tanto, renovación de la parroquia.
La misericordia, os lo digo, hay eje fundamental para la reforma de la Iglesia. Una pastoral sin miedo a la bondad y a la ternura. Algunos, cuando dices esto, dicen, bueno, el trágalo todo. Ahí tienes el obispo que lo traga todo. Bien. Me pones ese título después cuando me muera allí. Pero fijaos, 5 días después de la elección del Papa, en la solemnidad de San José, en la ceremonia de su inicio de su ministerio como obispo de Roma, recordando la figura del Santo Patriarca, tocaba de nuevo el tema de la misericordia desde el rasgo de la ternura, y hago entre comillas, que tanto le llena el corazón. No es casual que pensara en voz alta de San José, el preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura, que no es la virtud de los débiles, es todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo, capacidad de atención, de compasión, de apertura al otro, de amor. No tengamos miedo a la bondad y a la ternura. No tengamos miedo. Si es lo que ha dado Cristo cuando ha venido a este mundo. El miedo es una actitud que nos retrae, porque queremos un Dios misericordioso. Pues a veces decimos eso. Claro, es un Dios misericordioso que nos convierte o nos da una licencia para pecar. A veces, nada de eso. El Papa es muy consciente de esos miedos, muy consciente. Pero no es lícito que nos dejemos paralizar por el miedo. Es verdad que el campo donde nos toca sembrar a veces es duro, pero nos tiene que animar en no caer en las tentaciones de encerrarnos en el recinto de los temores, de lamentarnos de las heridas, de llorar por un tiempo y de no haber preparado a dar respuestas a las resistencias, por ásperas que sean. La identidad de la Iglesia de Cristo no está garantizada por el fuego del cielo que se consume. Señor, que haz bajar del cielo que los quema a todos. ¿Recordáis aquel encuentro con los discípulos, no? El secreto del calor del Espíritu. Sana lo que sangra, dobla lo que es rígido, endereza lo que se ha torcido, y lo hace con amor, con entrega, con ternura, con bondad. Y les pide, a los discípulos nos pide que trabajemos así, por una iglesia que es un hogar humilde, que allá atrae a los hombres por el encanto de la luz que ofrece, que es el calor del amor del Señor. La misericordia, os digo ahí, como criterio de reforma de la parroquia, ¿no? De reforma de la parroquia y de la Iglesia, ¿no? Así la presentaba el Papa en la Evangelii Gaudium. Santo Tomás, dice el Papa, destacaba: los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium. Y advertía con San Agustín que los preceptos añadidos posteriormente por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles y convertirse así nuestra religión en una esclavitud cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre. Al Papa le parece esta advertencia tiene una tremenda actualidad y tiene que ser para nosotros pues uno de los criterios a la hora de repensar en la reforma de la Iglesia y en la predicación que nos permita llegar realmente a todos, a todos. La misericordia es un criterio de reforma eclesial. Y el texto del Papa es clarificador: llegar a todos. Es una obsesión del Papa, llegar a todos. Y esto es fruto de una apuesta por la misericordia, de una apuesta por que sea verdad eso
que dice también en la bula de la misericordia, la viga maestra de la vida de la Iglesia es la misericordia, la que sostiene toda la Iglesia. Jesús no da una lista selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no son dignos de recibir el mensaje y su presencia. Al contrario, se presenta y se presenta para llegar a todos los hombres. Y esta es la clave, sí. Me lo habéis oído muchas veces. Yo tengo una conciencia clara, que el Señor a mí me manda a Madrid de obispo, por supuesto, para animar a todos los que tengo a mi alrededor, pero para buscar a todos los que están muy lejos. Y claro, si yo voy cascando, pues se me marchan. Se me marchan. Y se voy yo poniendo condiciones para poder, bueno, si no vienes así vestido de esta manera o así, no te sientes en lo mío, pues te me marchan. ¿Y eso es tragar? No. Eso es acercarte para poder, en la confianza, poder hablar y decir lo que tú creas conveniente que tienes que decir, si lo tienes que decir. Por eso, yo creo que lejos de esperar una vida, no se trata de maquillar nada, ni decorar nada, ni de trucar nada, sino es abrazar al ser humano que tengo delante y que viene a mi encuentro. Eso no es maquillaje. Y tampoco es estrategia. Es el que tiene una experiencia de Cristo, o hace eso, o es mentira esa experiencia. Si solo veo enemigos, el Señor a mí me ha pedido que vea, ¿sí? Son tus hermanos, todos, sí. Y ese que se está insultando, que te pone verde, y que mañana dice cualquier cosa de ti, pues sigue siendo tu hermano. Bien, perdona. ¿Dónde está, qué diseño tiene una parroquia con la categoría de misericordia? Pues mirad, os lo pongo ahí. Es una madre que sale a curar heridos. Es una madre que llega con ternura a cada uno y a todos. Es una madre que se convierte en lugar de misericordia gratuita, que arde en deseo de brindar misericordia, que hace espacio de misericordia, que es un espacio de misericordia y de esperanza. Bueno, son palabras del Papa, no os digo ninguna cosa especial. Todas estas son palabras del Papa en diversas predicaciones que ha tenido en diversos lugares, ¿no? En su viaje, por ejemplo, a Río, se sinceraba con los periodistas y les decía a los periodistas: yo creo que esta es la época de la misericordia. Y daba la razón, el cambio de época. Pero con una sincera autocrítica apuntaba también a tantos problemas de la Iglesia como el mal comportamiento de algunos sacerdotes e incluso la corrupción en la Iglesia. Y el problema del clericalismo, que ha dejado, como decía el Papa, a muchas personas heridas. Y desde el dolor de las heridas se brotaba espontáneamente aquella reflexión que nos daba, ¿no? La Iglesia es madre y debe ir con misericordia a curar a los heridos. Si el Señor no se cansa de perdonar, es que nosotros tenemos alguna otra alternativa. Si el Señor no se cansa de perdonar, a mí me gusta mucho, ahí tengo la oportunidad de ir a la catedral, yo voy bastante, y mirar la cruz del Señor. A mí me gusta verla porque digo: Señor, a veces sé que he metido la pata o que he hecho algo que no tenía que hacer. Y yo me imagino ser aquellos que estaban al lado de la cruz del Señor. Hago la composición del lugar, como dice San Ignacio, ¿no? Y me imagino que al final, pues el Señor dice, cuando le están insultando: perdónales, que no saben lo que hacen. Y no veis qué gusto sigo trabajando después cuando voy al arzobispado. No porque nada, me tengo que confesar, claro está, pero sí he metido la pata, pero voy muy a gusto. La parroquia que llega con ternura a cada uno y a todos, porque la ternura ejercitada es consecuencia de haberse sumergido
uno mismo y de haberse sumergido en la ternura originaria. Todo ser humano es objeto de ternura infinita del Señor. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece cariño y merece nuestra entrega. Por ello, si logramos ayudar a una sola persona para vivir mejor, justifica la vida entera nuestra. Toda la vida nuestra. Cuando el Papa habla en la Evangelii Gaudium de esto, ¿no? Y dice, ya, rompemos paredes y el corazón, sobre todo cuando se llena nuestra vida de nombres concretos a los que podemos llegar. Y es lugar de misericordia gratuita la parroquia, ¿no? Ser iglesia es ser pueblo de Dios, no olvidemos esto. Mirad, esto quizá lo hemos olvidado, y si os dais cuenta, el Papa está insistiendo permanentemente en esto. Ser iglesia es ser pueblo de Dios, un pueblo llamado a ser fermento de Dios en medio de la humanidad, en medio de un mundo necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den vigor en el camino. Y resuena aquí aquella convicción del Papa, del Beato Pablo VI, ya casi santo, porque me han dicho que parece que han aprobado el milagro, y por tanto pronto será canonizado, ¿no? Al mundo hay que salvarlo, decía el Papa, desde dentro, no desde fuera. Y las parroquias tienen que ser esto. Y para esto, recuerda Francisco, que la Iglesia tiene que ser, si quiere salvar desde dentro, tiene que ser lugar de misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado, alentado a vivir, según la vida nueva del Evangelio. No olvidemos nunca, que la experiencia más inmediata de la Iglesia la tienen las gentes en la parroquia. El rostro más inmediato lo tenemos en la parroquia. La cuestión es, por tanto, cómo hacer que nuestras parroquias sean lugares de misericordia gratuita, donde todo el mundo se sienta acogido, amado, perdonado. Yo fui cura muy poco tiempo de parroquia, ¿verdad? Pero siempre estuve mandando al final, no sé si bien o mal, pero siempre. Pero el tiempo que estuve en parroquia, recuerdo que éramos 5 curas los que vivíamos juntos en Torlavega. Eran tiempos, daos cuenta que la Torlavega de entonces no se parece ahora, ¿no? Eran grandes fábricas, de muchísimos obreros, muchísima gente, un mundo obrero impresionante. Y pues a veces venía gente de fuera, venían gente de Castilla a trabajar allí, de otros sitios, ¿no? Y a veces venían pues a hacer el expediente, un muchacho, una chica, venían allí, y había un cura que le dijimos, tú deja de recibir gente, pues, bueno, porque claro, la pobre gente venía. Era una forma de ser que tenía, ¿no? Que después ha cambiado, gracias a Dios, un santito. Pero venía la gente y preguntaba, dice, bueno, y venía, bueno, vengo a pedir los papeles para casarme y tal. Y dice, ¿y tú crees? El pobre chaval, bueno, que él quería decir que no iba a misa, que no, pues no. ¿Y a qué vienes aquí? La primera en la frente. Claro, aquello, pues, porque trabajamos como equipo y vivíamos juntos todos, pues revisábamos todo y a él le había que decir las cosas. Le dije, mira, deja de recibir gente, vamos a prepararte para recibir de otra manera a la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque mirad, es decir, más allá de toda creencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño, nuestra entrega. ¿Y cuánta de esa gente, si le tratas bien, se recupera? ¿Cuánta de esa gente? Porque os voy a decir una cosa, yo no sé si habéis pensado vosotros alguna vez esto. Yo lo pienso muchos días, esta misma mañana, cuando celebraba la misa. Si a mí Dios me pidiese todo lo que yo a veces quiero pedir a los demás, porque a veces tengo la tentación de pedírselo,
incluso mejor alguno de vosotros que estéis aquí escuchándome, pues no podía celebrar misa. Y sin embargo el Señor me permite a mí hacerlo. Porque la Eucaristía, como dice el Papa, no es para unos escogidos, es también para los pecadores, para que nos convirtamos. Que cuando entra el Señor en nuestra vida, nos damos cuenta que tengo que hacer verdad aquello de San Pablo, ¿no? No soy yo, es Cristo quien tiene que vivir en mí. Y esto es importante. La parroquia arde o tiene que arder en deseo de brindar misericordia. Y por eso tiene que adelantarse, tiene que tomar iniciativa, tiene que salir al encuentro, tiene que buscar a los lejanos. Pues qué sé yo, pues haciendo el campamento. Pues bien, el campamento, los apuntan todos. No cojáis a los elegidos, a los escogidos solamente, sino a los chavalines que no aparecen nunca por la parroquia. Ahora, preparaos, claro está. La parroquia es espacio de misericordia y esperanza. Porque mirad, son tan importantes las consecuencias del primado de la misericordia que tiene en la vida pastoral y en la pastoral de la Iglesia y particularmente en la parroquia. Pues si el Papa Francisco nos está pidiendo que la Iglesia sea espacio de misericordia y de la esperanza de Dios, donde cada uno se sienta acogido, amado y perdonado y alentado, es justamente la misericordia la que abre las puertas de la Iglesia, la que hace una Iglesia de puertas abiertas. Y la razón es sencilla: para hacer que otro se sienta acogido, amado, la Iglesia tiene que tener las puertas abiertas, de modo que todos puedan entrar. Y nosotros evangelizadores salir por esas puertas y anunciar el Evangelio. Por eso es madre también, pues eso, de corazón abierto, ¿no? De corazón abierto. Bien, yo no me detengo aquí mucho más, pero sí deciros, y quiero terminar, porque si no podría decir muchas más cosas de estas que las sabéis vosotros, porque no estoy repitiendo más que algunas cosas que me parece que son fundamentales, ¿no? Sí quiero hablaros de la centralidad de Cristo en todo el hacer. La centralidad de Cristo en nuestra vida, a la cual se han referido aquí los ponentes de diversas maneras durante todos estos días, que a mí me parece que es muy importante. Mirad, anunciar a Jesucristo con toda verdad y fuerza no se puede presentar, os digo ahí, como buena noticia a un Dios que es mal noticiado. Y la noticia, como no, es decir, hay que darla desde la experiencia de uno mismo, ¿no? La imagen de Dios es determinante en la tarea evangelizadora de una parroquia. El gran peligro de una evangelización evangelizada es querer prestar o querer presentar como buena noticia a un Dios que es mal noticiado. Porque al final resulta siendo un ídolo que infunde miedo. De ahí la necesidad que el Papa nos insiste en que demos la noticia del Dios de Jesús, un Jesús que nos muestra la paciencia misericordiosa de Dios, que nos hace recobrar la confianza porque nos da confianza, que nos hace vivir en esperanza, porque Dios siempre nos espera, no se cansa, no se cansa. Aquí no se puede hacer nada. Aquí, yo claro que soy de pueblo, y mi experiencia primera de obispo fue en mi tierra de Santander de vicario muchos años, pero después en Galicia, que hay muchos pueblos, zona rural, pues tantas veces nos cansamos, ¿no? Nosotros de decir, bueno, ¿por qué? Sin embargo, este Dios que entra en diálogo con nuestra debilidad, con nuestra paciencia. Yo veo a veces la diferencia que hay cuando yo voy por aquí, por Madrid, y veo pues una casa, digo, ves una casa y dices, este es un pueblito de los que yo visitaba en Orense, toda una casa. Y yo a veces digo, ¿y cómo se evangeliza? ¿Cómo entras aquí? Porque claro, es decir, la parroquia está ahí, pero tú, porque hay gente que ni entre ellos se conocen. ¿Cómo hacemos? Pues lo podemos hacer
Pero ¿sabéis cómo? Tomando inspiración de Romano Guardini. La misericordia es como un diálogo entre nuestra debilidad y la paciencia de Dios. Para encontrarnos con esa gente. A veces a lo mejor ponernos a la puerta del portal, ¿verdad? Toda la tarde, a ver quién sale. Para decir buenas tardes. Y por tanto, decir, anunciar a Cristo y hacerlo desde una experiencia personal y eclesial de que Dios es misericordia. Mirad, en el fondo el tema de la misericordia está el reconocimiento a veces de los propios pecados, de los personales, de los sociales, de los eclesiales. Qué bien se confesaba el Papa Francisco y con qué sencillez se confesaba ante los fieles compartiéndoles, pues existen defectos, imperfecciones, pecados. También el Papa los tiene muchos, pero es bello que cuando nos damos cuenta de ser pecadores encontremos la misericordia que siempre nos perdona. Y llega a cantar aquella O Felix Culpa, ¿no? Y hay quien dice que el pecado es una ofensa a Dios, pero también es una oportunidad de humillación para percatarse de que existe otra cosa más bella, que es la misericordia de Dios. Dios es misericordia. El tema tan humano de la paciencia de Dios, si os habéis dado cuenta, es el preferido del Papa Francisco. El rostro de Dios es el de un Padre misericordioso, que siempre tiene paciencia. Siempre. Yo os digo mi experiencia personal, y la he vivido de una forma tan honda, ¿no? Siendo de cura en Santander, inicié el proyecto Hombre y inicié la asociación de padres de familia de drogadictos. Y como ningún padre en aquella época se quería apuntar, y porque si se apuntaba suponía que tenía un hijo drogadicto, pues resulta que el presidente de los padres de familia era yo. Y llegué a Orense de obispo siendo presidente, seguí siendo durante un año y pico presidente de los padres de familia de Cantabria, de los drogadictos, ¿no? Pero yo veía cuando las madres en el proyecto se les riñe, porque no les tenéis que dar nada, no les tenéis... Una pobre madre, que el padre, los hijos le habían echado de casa y subía por la puerta que pudiese, o a unas horas, y salía la madre a darle el bocadillo. ¿Sí? A mí aquello me producía tal ternura, que a mí eso me llevaba a decir, bueno, pues si este es Dios conmigo. Este es Dios conmigo, si esta madre es verdad que está equivocada, que esto hay que hacerlo a lo mejor de otras maneras en estos momentos, ¿no? Porque le provocas el seguir estando más en el lío. Pero que nos cautivemos en nuestra tarea misionera. Mirad, la cautivación que el Papa Francisco tiene por la misericordia nos tiene que cautivar a nosotros. En esa tarea misionera, somos amados por Dios. Y en ese sentido, y termino, ya tengo que terminar, ¿no? Cuando tú quieras. Sí, termino ya. Digo estas cosas. Hacia el camino de la evangelización por la senda de la misericordia requiere una parroquia con puerta como la puerta de Jesús, que jamás está cerrada, donde el pecador es el preferido. Desde ese imaginario de la puerta, cuando abrió la puerta del jubileo, era la puerta de Jesús. La puerta de Jesús dice que jamás está cerrada, abierta a todos, sin distinción, sin exclusiones, sin privilegios. Y en ese sentido, mi experiencia, por ejemplo, yo me acuerdo de siendo vicario general yo en Santander, en mi tierra, donde que gracias a Dios conozco a todos los curas, los que estaban, ya han fallecido muchos, y los que están ahora, a todos, porque he sido rector del seminario 20 años, y los conozco a todos. Me acuerdo cuando iba yo por los arciprestados, y en el fondo todos quieren hacer... Bueno, hay que hacer unas normas para la comunión, unas normas, pero vamos,
Yo les decía a veces, pero bueno, si no cumplís el derecho canónico, que os lo tragáis todo. Y queréis implantar un derecho canónico para la gente, vuestro. ¿Esta es la manera que tenemos nosotros de trabajar? Claro, así nos ha pintado a veces, ¿eh? Muchas normas para hacer cursillos, ahora no viene nadie a hacer cursillos de matrimonio ni nada, porque se casan por su cuenta. ¿No habremos olvidado esto otro? Volvamos a Jesús. Jesús siempre está con los brazos abiertos. Siempre. Puertas abiertas y brazos abiertos. Acoge, ama, levanta, anima, perdona. Esta pobre mujer del Evangelio de hoy que os decía al iniciar esta mañana, que no era griega, ¿no? Y no era del pueblo judío. Hombre, dame las migajas. Y el Señor le dio, no las migajas, le dio la vida a su hija, ¿no? Así fue la experiencia, ¿no? También de la mujer que ungió los pies del Señor con perfume. Se sintió comprendida, amada, porque Jesús respondió con un gesto de amor. Se dejó tocar esta mujer por la misericordia. Los brazos abiertos de Jesús, abiertos en la cruz, ¿eh? Fijaos, Dios nos juzga amándonos. Así nos juzga. Es una maravilla. ¿Os habéis dado cuenta de esto, lo que significa esto en nuestra vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Incluso en nuestras confesiones. Hombre, yo creo que ha cambiado mucho ya, pero yo me acuerdo de joven universitario, de venir y venimos unos cuantos con ese no que te pregunta todo. Y te vas, te tenías miedo ya. O con el Padre Jesús, que era un franciscano que estaba sordo, que de vez en cuando decía, ¡ah, más alto! Claro, tenemos nosotros que brazos abiertos. Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor, estoy salvado. Si lo rechazo, me condeno. Pero no me condena Él, sino me condeno yo mismo. Porque Dios no condena. Él ama y salva. Él ama y salva. Qué bonito es lo que dice el Papa. Entremos en la lógica de la cruz. Entremos en esa lógica de la cruz. Cuando ves a mucha gente que te dice, chavales, ¿no? Eso es Dios que permite no sé cuántas cosas, es decir, que se mueran niños, que mueran no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ese Dios, mírale en la cruz, ¿no? Y ama. La lógica de la cruz que debemos hacer nuestra es la lógica de salir de nosotros mismos a darnos, es la lógica del amor, que tiene una densidad martirial que nunca puede faltar. Desde la cruz, mirad, se nos quita el miedo a acercarnos a Jesús. Y la parroquia tiene que quitar el miedo de acercarse a Jesús. El camino hacia el encuentro con Jesús pasa por sus llagas, no hay otro, no hay otro. Una pastoral de encarnada, aquella que imprime toda la actividad de la Iglesia, es una pastoral que nos larga a las periferias geográficas o existenciales y nos empuja a ser sanadores de heridas. El camino para el encuentro con Jesús no es otro que entrar en sus llagas. No hay otro. No hay otro. Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás, que renunciemos a buscar cobijos personales o comunitarios. Eso que yo os digo muchas veces, ¿no? Ser iglesia estufa. Estamos muy contentitos entre nosotros, ¿no? Porque nos llevamos bien, todos pensamos lo mismo, todos. Pero bueno, hombre, ¿qué es eso?
O aquello de, hagamos un grupo de trabajo para trabajar una pastoral, pero te vienen los curas y dicen, mire, con ese. Y los otros que son unos sinvergüenzas, tus hermanos, los otros son unos sinvergüenzas. Son tan curas como tú. Y si no eres capaz de convivir con otro que es diferente, incapaz de regalar la misericordia a la parroquia. Incapaz. Y de crear comunión. Bien. Bueno, os diría muchas cosas, me salto todo y yo creo que termino porque es bastante, perdonadme, que seamos capaces, yo creo que, como os decía en el título que tiene esta ponencia o esta charla, como queréis llamarlo, en el título mismo yo ponía elementos para una renovación de la parroquia. La pastoral de la misericordia es esencial. Y el diseño que nos regala el concilio es esencial que le retomemos. No hagamos si nos lo ha enseñado el concilio. Nos lo ha enseñado el concilio. Y después ha habido muchas más cosas, naturalmente. Pero el único camino para encontrar a Jesús es la misericordia, también incluso encontrándole en las llagas del mundo, en las situaciones de no creencia, de gente que se marcha, que se ha marchado, que está al margen, en gente que no quiere casarse por la Iglesia. ¿Cómo nos acercamos nosotros a todo ese mundo? ¿Cómo abrimos las puertas de la Iglesia para que la gente pueda venir aquí? ¿Cómo buscamos esas estrategias para el encuentro con los hombres? Que a veces es a partir de los hijos, los niños. Y que no es a lo mejor en una catequesis. Porque claro, a veces tenemos un diseño de la parroquia que es en los diversos niveles, como yo digo, todo, desde matrimonios, comuniones, diseños para oposiciones a notarios. Y claro, la gente pues no está, se nos marcha. Se nos marcha. Entre la poca veces capacidad que hay, y nosotros un padre va en busca, deja las 99 y va en busca de los otros, de los que se ha perdido. Y hace lo que puede para buscarla. Yo creo que esta es una tarea esencial en nuestra vida. Elementos para una renovación. Pues muchas gracias por el aguante que habéis tenido. Y bueno, entre todos sabemos lo que podamos. Pero vamos a hacerlo como dice el lema del año, del plan de pastoral que terminamos ya, si Dios quiere. Entre todos, con todos y para todos. El para todos es importante. Entre todos, con todos y para todos. Y yo quiero terminar dando las gracias. A mí me parece que esto ha sido un acierto. A mí. A lo mejor digo de este tío, no lo que he dicho yo, que no, vosotros prescindís de mí. Un acierto, primero, un acierto de la Vicaría del Clero, el hacer este curso, este tipo de cosas, ¿no? Y un acierto hacerlo en la universidad. Aquí. La universidad es nuestra, es de todos. No es una paralela. Y todos tenemos que luchar si queremos tener lugares de reflexión. Y hoy son necesarios. Son más necesarios que nunca. Y esto pasa también por abrir el corazón y querer las cosas. Oye, yo llevo mucho menos tiempo que vosotros. Y para mí esto, pues yo lo quiero, claro, que lo quiero es mío. Y lucho lo que sea por hacerlo, ¿no? Y hemos luchado para sacar ahí, el espacio de tener los libros ahí en San Francisco, ¿no? En el Grande, donde tendremos un lugar de estudio serio. Y es significativo históricamente que una universidad eclesiástica se plante en un edificio histórico importante. Bueno, pues que este juego le hagamos, porque los que están aquí naturalmente tienen que pensar, tienen que seguir, pero tienen que ayudarnos a nosotros como lo están haciendo, como lo han hecho y como han participado.
Yo creo que esta valoración la tenemos que hacer también porque veremos también la importancia que tiene que sacerdotes nuestros piensen y reflexionen y nos lo regalen y nos ayuden. Y ellos también, es decir, como lo hacen, que sea este lugar de puertas abiertas para nosotros, donde podáis venir a mí a preguntar algunas cosas también, a veces lo que piensa una persona, vosotros desde una práctica pastoral directa y ellos también desde una reflexión que están haciendo, pero que nos ayudan también a no diseñar las cosas de cualquier manera. Pues yo agradezco al rector, a los dos que tengo al lado, al vicario del clero y al rector de la universidad, por este hecho. Yo creo que es un inicio de algo bueno y nada más. Gracias.